Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de lo que es la pelvis, la cadera y la región glútea. Entonces, sabemos que la pelvis, ¿verdad?, está compuesta por lo que es el hueso coxal, el hueso sacro, ¿verdad?, y las vértebras coxígeas, o sea, parte de la columna vertebral llega a ella. Entonces, el hueso coxal, ¿verdad?, se articula por delante a nivel de lo que es el pubis y por detrás, o sea, se articulan los dos huesos coxales por delante y por detrás se articulan con lo que es el sacro. Vamos a ver primero un videito para que nos podamos ubicar en lo que es el hueso coxal. La pelvis, ¿verdad?, que habla aquí como una especie de palangana o diríamos una ponchera. Ese es el origen, de hecho, de la palabra pelvis. Como si se le hubiera quitado el fondo, la parte de adelante anterosuperior y posteroinferior. Y así vamos viendo cómo se va más o menos formando para que tengamos una idea mental de lo que es la pelvis. A los lados las copas acetabulares, ¿verdad? Y bueno, aquí es donde se va a articular el sacro. Como les dije, ellos se articulan adelante en la sínfisis del pubis, el hueso coxal es la mitad de la pelvis y por detrás con el sacro. Entonces él tiene, ¿verdad?, una cara externa y una cara interna que ve hacia adentro de la pelvis. Este hueso, ¿verdad?, está dividido en tres partes sobre todo en vida embrionaria y en la infancia. Él se compone de tres partes que las vamos a ir diciendo y que confluyen en lo que es el acetábulo. Entonces, como sabemos, ilion, ¿verdad?, pubis e isquion. Entonces ahí tenemos hacia arriba el ilion, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense que entonces aquí estamos viendo hacia la cara medial. Entonces obviamente el ilion y su cara medial hacia arriba nos va a mostrar aquí lo que llamamos cresta ilíaca. Esto es palpable. Vamos así aquí debajo del abdomen, debajo de los rollitos. Ahí ese hueso que nos palpamos, esa prominencia, es la cresta ilíaca. El pubis hacia adelante con su cara externa, la sínfisis del pubis, la articulación, el acetábulo donde se articula con la cadera, con la cabeza femoral formando la articulación de la cadera. Tenemos estos orificios, ¿verdad?, un orificio inferior, ¿verdad?, y un orificio superior, pero en el medio tenemos lo que se llama el estrecho superior de la pelvis, que es más importante que el orificio superior. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos la cara externa, ¿verdad?, cara externa del ilion, la cresta ilíaca, la cara externa del isquion, con la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática, que acaba de señalar, es donde nosotros nos apoyamos cuando nos sentamos. Por eso entonces se tiene que acordar que hacia atrás siempre está el isquion, que tiene la tuberosidad isquiática, que es donde nos estamos, y hacia adelante está el pubis. A veces se nos olvida
qué está hacia adelante y qué está hacia atrás. Cuál está hacia adelante y cuál está hacia atrás de ellos dos. A la cara interna de lo que es el hueso coxal. Y aquí es donde se articula con el sacro. Entonces ahora un poco menos esquemática. Y ahora como en verdad es, ¿verdad? Entonces para que la veamos mejor. Este es otro video que nos va a mostrar algunas cositas más. Ya hemos hablado de esto, del sacro. Y fíjense que ya aquí nos está señalando lo que es la articulación sacroilíaca, una de las articulaciones que vamos a ver el día de hoy. El promontorio, ¿verdad? Una prominencia, por eso se llama así, que es donde se articula el sacro con la última lumbar. Ahí está dividido otra vez. Un agujero que hay entre ellos, que es el agujero obturado. A veces se le llama agujero obturador, pero está mal dicho, porque no es agujero obturador, porque él no está obstruyendo a nadie. Más bien él es un agujero, ¿verdad?, que es obstruido por una membrana que se le dice membrana obturatriz, porque ella sí está obstruyendo el agujero. Estos puntos sí es necesario que los veamos. Fíjense que aquí tenemos el ala del ilion, el cuerpo del ilion, ¿verdad? Los puntos de referencia: la espina ilíaca postero superior, prominencias que están hacia nivel posterior. Espina ilíaca antero superior. Este es un sitio de varias inserciones musculares que lo vamos a ir viendo tanto en esta clase como en la siguiente. Espina ilíaca antero superior es una prominencia también que es fácilmente palpable al final de la cresta ilíaca hacia adelante. Si ustedes se palpan, van a sentir aquí esta prominencia, la espina ilíaca antero superior. Esta, la postero inferior, si es un poquitico menos palpable. Un poquitico menos palpable no, es totalmente menos palpable, porque ya esto por aquí pasan músculos que no permiten que sea palpada, pero vamos a ver que es parte, cuando veamos músculos del muslo, es parte donde se insertan uno de los músculos. Cuerpo del isquion, espina asiática, otra prominencia bastante importante donde se insertan ligamentos y que me divide
esta zona que está aquí, que llamamos escotadura ciática mayor, de la escotadura ciática menor, que es esta tuberosidad isquiática, que se la había presentado ya, ¿ah? Rama del isquio, y hacia aquí la rama del pubis. Este sería el cuerpo del pubis y este la rama del pubis. Rama isquio púbica, rama iliopúbica. También aquí en este momento la está llamando rama superior del pubis y rama inferior del pubis, pero como normalmente lo llamamos y en los libros de traumatología que usamos normalmente se le llama rama iliopúbica, porque está uniendo el pubis con el ilion, y rama isquiopúbica porque está uniendo el pubis con el pubis con el isquion. Línea terminal, ¿verdad? Esto es la cara medial. Así que si ven esta figura sola les cuesta entenderla, pero fíjense esta que está aquí sombreada, que es el ilion derecho, este es el ilion izquierdo, la cara medial. Fíjense que este es una curvatura que tenemos aquí, que en este caso le está llamando línea terminal. La mayoría de los libros le llaman línea innominada. Cuando ven en anatomía, innominada significa sin nombre, nadie se le ha ocurrido un nombre. Este es un límite, es lo que llamamos, que hace que se divida la pelvis en una pelvis superior o falsa y una pelvis inferior o verdadera. Y esto normalmente, sobre todo en obstetricia, se le llama estrecho superior de la pelvis. Aquí con este quería enseñarles lo que son las diferencias entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Es pregunta típica en los exámenes de anatomía. Por allá hay un cuadrito. El feto va a pasar por aquí, va a pasar a través de este estrecho superior, que es el que les estaba señalando, que es el que me limita la pelvis superior o falsa de la pelvis inferior o verdadera. Entonces, esas son el estrecho superior de la pelvis, que tiene sus componentes, lo vamos a tener en una lámina más adelante. Es uno de los puntos álgidos en obstetricia porque es uno de los puntos estrechos del canal del parto. El estrecho inferior también, que está formado por las ramas isquiopúbicas con el pubis hacia adelante y el coxis hacia atrás. Estrecho superior y estrecho inferior. Hay un estrecho medio también a nivel de lo que son las espinas ciáticas. Ahí está, superior, inferior y medio. Todo eso es parte de lo que es el canal del parto. Cambio también la diferencia de los ángulos, el ángulo que forma aquí el pubis, este ángulo con el promontorio también es diferente, el ángulo de la sínfisis aquí del pubis con la horizontal, este ángulo que les estaba diciendo aquí en la parte inferior del pubis. Entonces fíjense, como la pelvis femenina es más ancha, hace que la cabeza del fémur esté más separadas entre ellas, y eso hace que entonces
se abran más en cuanto como punto de referencia con la rodilla, y eso hace que entonces por eso la mujer tiende a tener más valgo de la rodilla. En términos de valgo y varo los hablamos en la primera clase de anatomía. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la articulación sacroilíaca. Fíjense, tiene varios ligamentos que le ayudan a sostener. Está este ligamento interóseo, porque está dentro de la articulación como tal. Esta articulación, sobre todo para los residentes de traumatología, es muy importante porque es una de las cosas que debemos evaluar cuando estamos sospechando alguna lesión pélvica, alguna fractura, porque tiende a lesionarse, y por aquí van pasando las señoras ilíacas internas, y pueden lesionarse y puede comprometer la vida del paciente. Tienen su movimiento bastante limitado. Sin embargo, hay pacientes que pueden presentar lo que llamamos sacroileitis, es decir, inflamación allí a nivel de esa articulación. Fíjense cómo está revestida también por estos ligamentos que serían los sacroilíacos anteriores y posteriores. Pregunta también en traumatología en la revista cuando hay fractura de pelvis, describir los ligamentos. Entonces este peso que cae a través de la columna tiende a separar las alas de la pelvis, y la función de los ligamentos es permitir que ellas se mantengan unidos. Están estos ligamentos también súper importantes en traumatología, que son los ligamentos sacro-tuberoso y sacroespinoso. Es fácil porque te lo dice desde dónde a dónde va: sacro tuberoso y sacro espinoso. Y que de una vez vayamos viendo, me están formando dos agujeros. Fíjense, un agujero ciático mayor. Aquí vamos a ver también una lámina, todos sus bordes, cómo está delimitado, y quienes pasan por allí desde la pelvis hasta aquí, hasta esta región que es la región glútea. Y el agujero ciático menor. ¿Por qué se llaman ciático? Porque esto se llama la espina ciática, y por aquí va a pasar el nervio ciático. Entonces, estos ligamentos se pueden romper también cuando hay lesiones de pelvis, cuando hay inestabilidades verticales y horizontales. No es clase de hoy, pero para que si lo han escuchado ya en revista lo recuerden. Ahí están entonces los sacroilíacos, los sacrociáticos y el sacrotuberoso. Un poquito aquí de lo que es la unión del coxis con el sacro. Contiene su fibrocartílago, sin embargo hay pacientes en donde eso se puede lujar, hay pacientes donde más bien eso se puede consolidar, el coxis con el sacro a hacer un solo hueso. Aquí ahora la sínfisis del pubis, recordando que contiene un menisco, ¿verdad?, que los ayuda a mantener unidos con obviamente su ligamento anterior y posterior. En sitios donde convergen muchas estructuras musculares, tanto del muslo, la parte de, los vamos a ver dentro de 2 semanas, los músculos aductores y los oblicuos del abdomen.
tienen sus diferentes movimientos, sobre todo en el momento del parto para aumentar el diámetro del estrecho superior de la pelvis. Entonces, teniendo esto en cuenta, creo que se me hace más fácil y se le hace más fácil a ustedes poder entender este hueso. Yo les digo que sinceramente la primera vez que yo vi la clase de este hueso me costaba entender cuando ya la profesora iba bastante adelantada, ajá, en qué cara estaba, qué estaba describiendo y todas esas cosas. Entonces, lo que pasa es que la pelvis es muy importante, pero cuando uno lo empieza a estudiar no sabe la importancia que tiene. Entonces no sabe en verdad cuáles detalles son importantes y cuáles no. Entonces, mi idea, y siempre ha sido mis clases de anatomía, es hablar de lo que me va a importar, de lo que algún día ustedes van a necesitar, de lo que un día ustedes les van a preguntar, etcétera. Y hay detalles que pues se omiten, pues. Entonces, fíjense, ahora viendo, ¿verdad? Teniendo toda esta imagen de la pelvis, está dividida en dos huesos coxales, entonces vamos a describir el hueso coxal, ¿verdad? El hueso coxal, entonces fíjense que es un hueso plano. Claro, aquí lo ven como derechito, pero él en verdad está torcido. Está como que si yo lo agarrara con una mano aquí, ¿verdad? Coloco mi otra mano aquí y les doy vueltas al contrario, lo tuerzo. Entonces esto me lo llevo como más hacia adelante y esto se me viene como más hacia acá, hacia atrás, hacia mí. Como que si lo torciera, haciendo que esto se venga hacia mí y esto lo empujo hacia allá. Y entonces queda como medio torcido. Pero bueno, siempre el libro te lo va a describir que es un hueso plano con una cara que da hacia lateral y una cara que da hacia medial, que no la tenemos en esta lámina. Este hueso, para que ustedes se lo puedan también, se les haga más fácil de una manera esquemática, ¿verdad? Entonces es un hueso que se describe como cuadrado. Claro, cuando hablamos por ejemplo del omóplato, ¿verdad? Hablábamos del omóplato, que es un hueso triangular y que tenía sus tres ángulos y tres bordes. Así más o menos es el hueso coxal. Tiene cuatro bordes, ¿verdad? Y cuatro ángulos. ¿Cuáles son estos cuatro ángulos? Ya conocemos dos. Bueno, conocemos todos prácticamente. Tenemos que entonces, esto es como el borde superior. Esto que tenemos aquí, que va desde este ángulo hasta este ángulo aquí. Que decíamos, esta es la espina ilíaca posterior-superior y va hasta la espina ilíaca antero-superior. La espina ilíaca antero-superior es la más famosa de las cuatro espinas. Tenemos aquí espina ilíaca antero-superior, espina ilíaca antero-inferior, que no es palpable como les dije, la espina ilíaca posterior-superior y la espina ilíaca posterior-inferior, que son un poquito palpables, pues. Depende de la masa muscular de la columna que tenga el paciente. Entonces, estas dos, las dos superiores, son las dos esquinas de arriba, ¿verdad? Abajo tenemos otras dos esquinas que son la tuberosidad isquiática, que no es una esquina como tal definida, pero lo tomamos así, y hacia abajo y hacia adelante tenemos el tubérculo del pubis, es decir, la punta del pubis. Entonces, estos cuatro puntos nos van a dividir el hueso entonces con cuatro bordes. Entonces tenemos un borde superior que abarca lo que ya conocemos como cresta ilíaca. Borde anterior, ¿verdad? Que es este, que entonces va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. De hecho, si lo vemos aquí, es esto que voy a trazar aquí. Pasa por todo esto. Esto hasta aquí. Ven que es un poquito, a veces un poquito más difícil de imaginar, pero a medida que practicas, te vas a ayudar bastante a imaginarlo. Fíjense, entonces este borde anterior es este, y en la imagen que hemos visto es esto aquí. Hasta aquí. El borde inferior, ¿verdad?
que abarca las dos ramas. La rama isquiopúbica, ¿verdad? La rama isquiopúbica, que es esta, que entonces va desde el tubérculo del pubis hasta la tuberosidad isquiática. Y desde la tuberosidad isquiática hasta la espina ilíaca postero superior tenemos el borde posterior. El borde posterior, ¿verdad?, tiene unas cositas que son súper importantes porque lo vamos a hablar a medida que avancemos. Tenemos esta puya que tenemos aquí que se llama espina ciática. Normalmente lo llamamos espina ciática. Aquí le nombran también como isquiática, pero normalmente, porque está en el hueso del isquion, pero normalmente se le llama espina ciática. Y ella me divide, ¿verdad?, a este borde en dos escotaduras. En una mayor y en una menor. Por supuesto que es fácil de identificar porque la escotadura mayor es más profunda. La escotadura ciática mayor es más profunda y esta es la menor. En la mayor pasan más estructuras, en la menor pasan menos. Y llegamos a la espina ilíaca postero inferior y luego subimos a la espina ilíaca postero superior. En cuanto a las características de la cara lateral del hueso coxal, aquí en el ilion llaman la atención son estas líneas semicirculares, también llamadas líneas glúteas, pero bueno, yo me acuerdo se le llamaban líneas semicirculares en anatomía. Entonces tenemos una línea semicircular posterior, una línea semicircular anterior y una línea semicircular inferior. Fíjense que es una anterior, posterior, ellas dos se relacionan, anterior, posterior, y después hay una que queda más abajo que se llama inferior. Estas líneas son importantes porque delimitan la posición, la inserción de los músculos glúteos. Entonces, el glúteo mayor se inserta aquí, glúteo menor, glúteo medio aquí y glúteo menor aquí. Es decir, que cuando vamos a buscar las inserciones de los músculos glúteos, entonces el glúteo posterior, tú vas a decir que se inserta posterior a la línea posterior de, posterior a la línea semicircular posterior. El glúteo medio se inserta entre la línea semicircular anterior y la línea semicircular posterior, pues, entre la anterior y la posterior. Y el glúteo anterior y el glúteo menor se inserta entre la línea semicircular anterior y la línea semicircular inferior. Esto se lo dejo clarito aquí de una vez para cuando avancemos. Luego, más abajo, tenemos el acetábulo, que como les dije, es el sitio donde convergen estas tres partes del hueso coxal, que en vida hasta la infancia, estos huesos están divididos en estas tres partes, pues. Este hueso coxal está dividido en estas tres partes. Tenemos entonces el acetábulo, ¿verdad? El acetábulo tiene un borde, ¿verdad? Un borde que llamamos ceja acetabular. Ceja acetabular. Y entonces que tenemos una ceja acetabular anterior, una ceja acetabular posterior, un techo del acetábulo. Ahora, ven esta cara que se le llama, esta que parece una semiluna, como una herradura. Entonces se le llama cara semilunar del acetábulo. En esta cara semilunar del acetábulo está el cartílago articular del acetábulo. Está el cartílago articular del acetábulo que no está en el fondo del acetábulo. No hay cartílago. Allí se inserta el ligamento redondo que va a ir desde allí a la cabeza del fémur. Hacia inferior, el acetábulo, ¿verdad?, tiene una escotadura, es decir, que como decir, esta semiluna no continúa hacia abajo, sino que
se detiene allí, igualmente hacia posterior se detiene aquí, y entonces a nivel inferior no hay parte, o sea, no hay cartílago articular. Por eso se le dice semiluna, porque no está completa. Y entonces a esta partecita se le llama escotadura. Claro, en vivo esto está reforzado para que la cabeza del fémur no se salga. Está reforzado por un ligamento llamado ligamento transverso, y lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hacia abajo, como les había dicho, desde aquí del acetábulo hacia el pubis, ¿verdad? Que por este ángulo la rama, no se ve tanto la rama, pero está lo que es la rama iliopúbica. Aquí lo llaman rama superior, pero normalmente lo llamamos rama iliopúbica. Y hacia abajo la rama isquiopúbica, que estos son también llega muchas veces a fracturarse, pero si ellas se fracturan de manera aislada, no hay mucha complicación en la pelvis. Si vemos, ¿verdad? Si vemos en la cara medial, ¿verdad? Tenemos varias cositas igual. Entonces buscamos identificar ya lo que conocemos. Es un hueso plano y tiene sus 4 ángulos otra vez, ¿verdad? Ángulo, la espina ilíaca antero superior, la espina ilíaca antero inferior, postero superior, la tuberosidad isquiática y el tubérculo del pubis o la punta. Como estamos hacia medial, como estamos, vamos a decir, viendo desde el otro hueso coxal, entonces vamos a ver la carilla articular de la sínfisis del pubis. Igualmente se ve la cara auricular de donde se articula con el sacro, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cómo se divide. ¿Se acuerdan que les dije que el hueso coxal se divide? O sea, cuando ya están los dos articulados en la pelvis, se divide en una pelvis superior y una pelvis inferior. A partir de esta línea que tenemos aquí, que estoy describiendo con el apuntador, de aquí hacia arriba es la pelvis superior, y de aquí para abajo la pelvis verdadera o inferior. Y entonces a esto le llamamos estrecho superior de la pelvis. Entonces nos van a llamar la atención varias cosas, porque como les dije, más adelante les voy a describir punto por punto cómo se compone el estrecho superior, porque es parte de preguntas de examen. Entonces las vamos a ir viendo poquito a poquito aquí. Fíjense que entonces aquí les coloqué los nombres que normalmente le dan los profesores claro, eso dependiendo de la literatura, pero que le dan a estas estructuras a través del estrecho superior de la pelvis, pero como están aquí también es un poco diferente. Entonces fijémonos que está esta prominencia aquí, que es una línea, que aquí la llama línea arqueada, pero como normalmente lo conocemos es la línea innominada. Luego, a medida que continuamos, o sea, si empezamos aquí en el promontorio, ¿verdad? Vamos línea arqueada, luego caemos en lo que se llama la eminencia iliopectínea. Lo llamamos normalmente eminencia iliopectínea porque es donde se inserta un músculo llamado pectíneo, que lo vamos a ver en la región del muslo, pero aquí lo llaman eminencia iliopúbica. Y terminamos en la cresta o línea pectínea. Cresta o línea pectínea, que es también una parte que abarca el músculo pectíneo. Entonces ahí vamos viendo los componentes de el estrecho superior de la pelvis. Igualmente vamos a ver, entonces esto es el pubis con su rama iliopúbica, rama isquiopúbica, tuberosidad isquiátrica, espina asiática, escotadura asiática mayor, escotadura asiática menor, ¿verdad? Y una tuberosidad ilíaca, que es parte donde se insertan los músculos erectores de la columna, y la cresta ilíaca a nivel superior, a la del ilion, donde se va a insertar uno de los músculos que vamos a ver hoy, que se llama el psoas ilíaco.
Entonces, muchas de estas láminas que les voy a enseñar ahora ya van, prácticamente hemos visto eso en el video, y quise casi siempre yo presento los videos después, pero quise hacerlo al principio porque me dije que creo que les ayuda más empezándolo a entender con el video, ¿verdad? Viendo esas imágenes así de manera tridimensional, y después ver los dibujos en anatomía con que ustedes finalmente van a estudiar, y así van a relacionar el video con el dibujo. Creo que les es más fácil ver, entender el video que los dibujitos, porque cada vez los dibujos de anatomía son mucho más representativos y uno los entiende mejor. Pero bueno, entonces tenemos la articulación sacroilíaca, una articulación muy importante para la estabilidad de la pelvis, ¿verdad? Y entonces por ello es importante que aprendamos estos ligamentos, lo más importante que les había comentado, que son los sacroilíacos posteriores, ¿verdad? Estos sacroilíacos posteriores que van a unir el sacro con el ilion. Por delante estarían los sacroilíacos anteriores, ¿verdad? Y posteriormente también, tampoco nos podemos olvidar de estos que dijimos, ¿cómo se llamaban? Traten de no ver para acá, ¿cómo se llamaban? Van del sacro, ¿verdad? A la tuberosidad isquiática, entonces se llaman sacro tuberoso. Y este que está aquí hacia adelante, por delante de el sacro tuberoso, entonces está el sacro espinoso, porque va desde el sacro hacia la espina ciática, y que, como les dije, entonces se va a formar el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. Esto es más o menos así como cuando veíamos en miembro superior los agujeros de los redondos, que eran una comunicación entre la región axilar y entonces con la región deltoidea, con la región posterior del brazo, ¿verdad? Igualmente aquí es una comunicación entre la pelvis con la región glútea y posterior del músculo. Aquí tenemos una vista oblicua, ¿verdad? Que se nos ofrece en el néter de la pelvis. Está con el estrecho superior de la pelvis, es lo que estamos describiendo con el apuntador. Aquí tienen un cuadrito que está en el MUR, si lo tienen, ahí lo pueden buscar. Las diferencias entre la pelvis masculina y la femenina. La masculina, bueno, vamos a describir más que todo la femenina, que es la que tiene, o sea, es diferente por lo del parto. Por eso es que hay esa diferencia entre ellos dos, porque ella tiene una función adicional que sirve de canal del parto. Entonces por ello va a tender a ser más fina y ligera, ¿verdad? La pelvis mayor, ¿verdad? Que la pelvis mayor también se le llama a la pelvis superior, va a tender a ser delgada. La pelvis menor va a tender a ser un poco más ancha, porque va a ser como tal el canal del parto comparado con la masculina. Aquí está lo de la forma también del estrecho superior de la pelvis, que tiene como una forma más cerrada de un corazón, pues, de un corazón de naipes. Esta es más ovalada, va a tener un diámetro más ancho. E igualmente el estrecho inferior, que es el final del canal del parto, va a tender a ser más grande. Arco del pubis y el ángulo subpúbico, que era este que les había dicho aquí, este ángulo que se forma entre las dos ramas isquiopúbicas, ¿verdad? En el masculino va a ser más estrecho, este más ancho. El orificio obturador, o como debe llamarse el orificio obturado, es más redondo en el masculino, es más ovalado en el femenino. Y el acetábulo es más grande en el masculino, más pequeño en el femenino. Entonces aquí quise traerles este dibujito para que vean entonces la posición de los genitales
con respecto al pubis, ¿verdad? Entonces aquí tienen el agujero obturador, que a lo mejor si ustedes buscan palpárselo es bastante difícil, porque hay mucho músculo que está aquí, que son los que vamos a ver dentro de 2 semanas, Dios mediante, que son los músculos del muslo. Y entonces aquí esto es totalmente palpable, que es la sínfisis del pubis, y de allí hacia abajo están sus genitales. Igualmente aquí. Tanto el pene como el clítoris están insertados desde el pubis a través de este ligamento que está aquí, que se llama ligamento suspensorio del pene o del clítoris. Entonces aquí es donde vamos a ver el estrecho superior de las pelvis y los puntos por donde va pasando, es decir, por donde lo vamos describiendo. También de una vez aprovecho para, entonces aquí están los ligamentos sacroilíaco anterior, que son parte de los ligamentos que mantienen a la pelvis estable. Aquí está, repasando, ligamento sacrociático, ligamento sacrotuberoso, y me están formando el agujero ciático mayor, agujero ciático menor. Se los repito y se los repito para que se los vayan aprendiendo de una vez. Entonces fíjense, tenemos, ¿verdad?, el promontorio, se los voy señalando aquí. Aquí está el promontorio, que es la prominencia entre el sacro y el E5, ¿verdad? Entonces ahí vamos siguiendo la línea, ¿verdad? Llegamos aquí, que es la articulación sacroilíaca. Es decir, ustedes le van a preguntar, ¿cómo se compone el estrecho superior de la pelvis? Tiene que contestar, se compone de adelante hacia atrás por una línea que va pasando por el promontorio, que parte desde el promontorio, pasa por la articulación sacroilíaca, luego va a través de la línea innominada, continúa por la eminencia iliopectínea, que es este tuyuyo aquí, cresta pectínea, y llegamos a lo que es el tubérculo del pubis. Entonces aquí tienen el estrecho superior de la pelvis. Esto está en base, se me olvidó colocarlo aquí abajo, en base al Testí, que es el libro por donde normalmente me guío. O sea, por la parte de la teoría normalmente me guío por el Testí. Los dibujitos casi siempre son del Néter. Entonces, ¿por qué nos importa eso, el estrecho superior de la pelvis? Bueno, porque hay algo que se llama pelvimetría, que es la medición de estos sitios en la pelvis, son parte del canal del parto, que debemos medir, y para estar seguros si el feto, dependiendo de su diámetro cefálico, pasa a través de ese canal. Fijémonos que el estrecho, el estrecho superior de la pelvis tiene sus diámetros, y sobre todo el diámetro transverso es mayor que el oblicuo. Entonces por eso tiende siempre el niño, cuando vean lo que es el parto como tal, el mecanismo del parto, el niño, él va a ir como probando, de qué manera va a pasar su cabeza. Que ustedes no lo crean, es como que si él va probando, obviamente, lo va empujando el útero, que se va contrayendo, y lo va haciendo que él de alguna manera haga que su cabeza pase por esto. Entonces él trata de, en este punto, pasar como mirando hacia uno de los dos lados, de tal manera que el diámetro mayor de su cabeza esté paralelo a este diámetro mayor, que es el transverso. También muchas veces pasan oblicuo. Entonces aquí tenemos, para recordar, en el video que vimos, lo que es el estrecho superior, ¿verdad? Estrecho superior, aquí lo vemos, que va desde el pubis, desde el promontorio hasta el borde superior del pubis, ¿verdad? El estrecho medio, que va desde las espinas ciáticas, y el estrecho inferior, que va desde el vértice de el coxis hasta el borde inferior
del pubis. Ahora, aparte de estos estrechos, también existen los planos de Hodge. Los planos de Hodge que más o menos tienen que ver con estos puntos de referencia, pero no es lo mismo. Son puntos de referencia para uno saber por dónde ya viene el descenso del niño, para uno calcular el descenso del niño por donde ya viene. Estrecho inferior, aquel era el estrecho superior, lo que vimos al principio. Entonces aquí está el estrecho inferior ahora. El estrecho inferior normalmente en anatomía se describe como si fuera prácticamente un rombo. Entonces, hacia adelante, o sea, sus límites, hacia adelante tenemos el borde inferior de la sínfisis púbica. Estamos viendo esto aquí por si están un poquito desubicados. Aquí. O sea, vamos a ver este borde aquí, este estrecho inferior que pasa por aquí hasta aquí. Como decir, este aquí como achinchorrado ahí. Entonces, borde inferior de la sínfisis púbica, ¿verdad? Rama inferior del pubis o la misma rama isquiopúbica, que son estas dos, ¿verdad? Llegamos a las tuberosidades isquiáticas, que son estas. Aquí, tuberosidades isquiáticas. Luego vamos hacia atrás a través de los ligamentos sacrotuberosos. Ligamentos sacrotuberosos, ¿se acuerdan aquí? Ligamento sacrotuberoso. O sea, estábamos aquí en la tuberosidad isquiática y vamos hacia el coxis a través del ligamento sacrotuberoso. Eso es como el borde posterior de este rombo y el vértice del coxis. Entonces fíjense, un rombo, ¿verdad? Es como un cuadrado pero que está rotado. Entonces tiene 4 ángulos. ¿Cuáles serían estos 4 ángulos? El borde inferior del pubis, las tuberosidades isquiáticas y el vértice del coxis. Estos ángulos se comunican a través de las dos ramas isquiopúbicas, que son estas dos hacia adelante, y a través de los ligamentos sacrotuberosos que están hacia posterior. Todos estos ángulos se tienden a medir, todas estas líneas se tienden a medir para lo que llamamos pelvimetría, que la pelvimetría puede ser una pelvimetría radiológica, que la midamos a través de los rayos X, o puede ser también a través de pelvimetría digital, es decir, o manual, que la haga el mismo obstetra con el tacto. Entonces aquí tenemos los planos de Hodge. Los planos de Hodge es algo pregunta fija en obstetricia, porque además de que ustedes sepan cuánto está dilatando la paciente, deben saber por qué plano viene, es decir, por qué punto de referencia viene. Estos puntos de referencia son, o sea, lo que son los planos de Hodge, son el primer plano, para yo decir, el niño está en primer plano, el feto está en primer plano. El primer plano va desde el promontorio, está formado por una línea que va del promontorio al borde superior del pubis, es decir, prácticamente lo que llamamos el estrecho superior de la pelvis. El segundo plano es una línea paralela a esta que pasa a través del borde inferior de la sínfisis púbica. El tercer plano es una línea paralela a la anterior que pasa a través de las espinas ciáticas. Y el cuarto plano es una línea paralela a la anterior que pasa por el vértice del coxis. Entonces, eso es para que yo pueda saber en obstetricia por dónde ya viene el chamito. Entonces,
aquí tenemos, ¿verdad? Aquí me traje esta lámina de cuando hablo acerca de en obstetricia, cuando hablo de la parte del parto, y fíjense que este es parte de la historia clínica cuando estás en sala de parto. Entonces tú al hacer el tacto tienes que describir la fecha y hora, el cuello, cómo está el cuello uterino, que no vamos a hablar de eso ahorita, cuánto está de la dilatación, cómo está el segmento inferior, eh, cómo viene el niño, cuál es su presentación, si es cefálica o podálica, su posición, ¿verdad? Que si está hacia la derecha o hacia la izquierda, su variedad de posición, si es de cabeza, si es de vértice, de cabeza no, si es de cara, si es de vértice, ¿verdad? Son varias variedades, valga la redundancia, y planos, tiene que describir qué plano está, si viene ya en primer plano, segundo plano, tercer plano. Esto es importante porque el sitio más estrecho en todo el canal del parto es entre el primer y segundo plano. Entre el primer y segundo plano porque resulta que el pubis tiene esta prominencia hacia atrás, este tubérculo del pubis hacia atrás, que hace que este punto entre el primer y segundo plano de Hodge es más estrecho que el mismo estrecho superior de la pelvis. Entonces, cuando ya el obstetra, ya el médico ha visto, siente que ya pasó, que ya está en segundo plano, ya él sabe que el niño finalmente va a terminar de pasar, porque este es el sitio más estrecho. Este es una pelvis, un hueso coxal, vamos a decir un hueso coxal izquierdo. Un paciente tenía una infección muy avanzada en la región de la cadera, y bueno, la operación que se le debía hacer paliativa era la extracción del hueso coxal, que se llama hemipelvectomía. Fíjense que esto, ¿verdad? Esto es la cara externa del hueso coxal, cresta ilíaca, acetábulo, y aquí vamos a decir la rama de la tuberosidad, tuberosidad isquiática, rama isquiopúbica, así que adelante pubis. Aquí el pulgar del colega está prácticamente en la escotadura ciática mayor, Es una operación muy radical, y que tiene una mortalidad de un 50%, pero está tratando de ayudar en lo que puede al paciente. Entonces vamos a hablar del fémur, ¿no? Como les dije, solamente la parte superior. Entonces fíjense que es un músculo, recordemos, un hueso, recordemos anatomía, su dirección. Entonces es un hueso largo que es oblicuo hacia abajo y hacia adentro, es decir que el libro les va a decir que se dirige de arriba hacia abajo y se dirige de lateral hacia medial. Un ángulo que normalmente lo que llamamos cérvico-diaficiario de 90 grados. Esto, de 140 grados, entre el cuello y la diáfisis, aproximadamente 140 grados. Otra cosa súper importante en traumatología es esta curvatura que tiene el fémur. Y por lo tanto siempre, sobre todo los residentes de primer año, siempre que vean cuando van a ver un clavo de fémur, siempre le van a ver esta curvatura que debe tener para poder pasar a través del fémur. Igual las placas, por ejemplo, placas tanto proximales de fémur como placas distales de fémur, si son largas, cuando son largas, tienden a tener una leve curvatura, y es por eso, por la curvatura que tiene el fémur.
el, el cuello, eso es súper importante también, el cuello está dirigido hacia adelante. El cuello está dirigido hacia adelante con respecto allá abajo a los cóndilos femorales a nivel inferior. Entonces eso lo debemos tomar en cuenta cada vez que, por ejemplo, vamos a pasar un tornillo a través del cuello y la cabeza del fémur. Siempre debemos dirigirlo con 10 grados, 10 a 15 grados de esto, lo que se llama anteversión femoral. 10 a 15 grados de anteversión femoral. Entonces el cuello del fémur está dirigido de lateral hacia medial, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Tiene una inclinación, una dirección completamente oblicua. Entonces tenemos, ¿verdad?, un trocánter mayor, el cuello y la cabeza. Es decir que se acuerdan cuando en anatomía, en hombro, en el proximal de húmero, ¿verdad? Se acuerdan que veíamos cabeza humeral, veíamos cuello, ¿verdad? Cuello del húmero, y veíamos dónde estaba la metáfisis del húmero, y que en la metáfisis del húmero existía el troquín y el troquíter, donde se insertan los músculos del manguito rotador. Igualmente es el fémur. Un fémur tiene una cabeza, un cuello y los trocánter, que tenemos un trocánter mayor hacia lateral, un trocánter menor hacia medial, donde se insertan músculos que van a ayudar a mover la cadera y a estabilizarla. De hecho, solamente he visto un libro que dice eso, que entre la cabeza y el cuello, a esto se le llama como tal cuello anatómico, le llamaba el libro ese, y que el sitio entre los dos trocánter, que se llama línea intertrocantérica, lo llamaba cuello quirúrgico, porque es el sitio donde más se fractura el tercio proximal del fémur. Pero como les digo, eso nada más lo leí en un solo libro, pero me quedó en la mente porque lo comparé con el fémur. Entonces ahí está el trocánter menor hacia medial, trocánter mayor hacia lateral. Entonces aquí están diferentes vistas del fémur, ¿verdad? Y entonces el cartílago articular. Fíjense cómo, entonces, fíjense que tenemos aquí exactamente una vista lateral, ¿ve? Y entonces, para que no se le olviden, fíjense cómo el cuello y la cabeza se dirigen hacia adelante con respecto a la diáfisis. Se dirigen en unos 10-15 grados hacia adelante con respecto a la diáfisis. En cambio, y el acetábulo, pues el acetábulo también, si lo medimos, tiene una dirección de unos 45 grados hacia adelante. Es decir, que tanto el acetábulo, ¿verdad?, de la pelvis, el acetábulo, como la cadera, como la cabeza femoral, se dirigen hacia adelante. Obviamente esta se dirigiría de medial a lateral y esta se está dirigiendo de medial de lateral hacia medial. En cambio en el hombro la cabeza del húmero se dirige hacia atrás. ¿Y quién la recibe? ¿Se acuerdan? La cavidad glenoidea. Y la cavidad glenoidea, que viene de atrás, la escápula está atrás, detrás del tórax, se dirige hacia adelante, es decir, confluyen. En cambio, estas no confluyen porque las dos están dirigiéndose hacia adelante, pero la ayudan a ser estable. Por eso es que uno puede flexionar, esa es una de las razones por las que uno puede flexionar bastante, hasta más de 90 grados. Pero la extensión uno no puede llevar hasta aquí. No hace más de 90 grados, hace unos 45 o 50 grados máximo. Porque choca aquí la ceja acetabular con la cabeza femoral. Habla un poquito de lo diferente que entonces sería es la cadera
en una especie que es cuadrúpeda, que se mantiene en esa posición. Sí, tiene mucha mortalidad por la irrigación. Sí, o sea, vamos a decir, por esas dos cosas, la infección y la irrigación, porque cuando tú amputas un miembro, te estás llevando toda la sangre que se queda en ese miembro. Entonces el paciente queda con mucho menos sangre. Esa es una de las cosas. Y la otra es obviamente ya la infección que tiene, la tendencia a infección, a más infección que va a tener porque el abdomen está como más debilitado. Entonces todas esas cosas influyen. Entonces la cabeza del fémur, cuello el del fémur, cualquier cosa, le voy a pedir ayuda así con el inglés. ¿Verdad? El agujerito que está allí en la cabeza para el ligamento redondo, ¿verdad? Y aquí de una vez aprovecho que este va a ser uno de los caminitos de irrigación de la cabeza del fémur. Esta arteria, ¿verdad? Que es rama de la hipogástrica, viene por dentro del acetábulo, por dentro de la pelvis, y le da irrigación a través de el acetábulo a la cabeza del fémur. Uno de los caminitos de irrigación, lo pregunté el jueves en Revista Médica. Arteria de ligamento redondo, y aquí están las circunflejas que también vamos a ver. Estos son los otros dos caminitos, la de las circunflejas y las de la arteria del cuadrado crural. Entonces aquí están lo que son los trocánteres, trocánter mayor, trocánter menor. La línea intertrocantérica, sitio de mayores fracturas a nivel posterior, la cara posterior. El tubérculo cuadrado. Y los ángulos femurales, que lo quise dejar para los residentes de trauma sobre todo. Fíjense que está el ángulo de inclinación, ¿verdad? Un ángulo que se forma en la intersección de dos líneas, una a través de la diáfisis femoral y otra a través de el cuello femoral. Es un ángulo que normalmente le llamamos ángulo cérvico diaficiario y está entre 120 y 135 grados. Si está más de eso, entonces le llamamos una coxa valga, ¿verdad? Y si está menor de eso, entonces le llamamos coxa vara, es decir, cadera en varo, cadera en valgo. El ángulo de torsión, que es lo que llamamos también la anteversión femoral, ¿verdad? Se lo había dicho. Que entonces es una línea que me va a decir la inclinación que tiene hacia adelante del cuello femoral. Entonces, esto les dice aquí porque, sobre todo en los residentes, sigo hablando con los residentes, sobre todo lo que nos va, o sea, cómo vamos a saber, porque tenemos el paciente tiene su piel y todo, músculo está encima, yo tengo que hacer imaginación. ¿Cómo me voy a imaginar si en verdad me estoy dirigiendo hacia adelante en cuanto a la diáfisis del fémur? Entonces mis puntos de referencia son los cóndilos. Yo tengo que ubicarme en la posición que están los cóndilos, y la posición de los cóndilos me dicen mi orientación horizontal. Y entonces eso hace que ahora yo, cuando voy a pasar el tornillo, el alambre, lo que sea, lo voy a pasar
en inclinación de 10 grados hacia adelante con respecto a esta línea que estoy trazando imaginariamente entre los dos cóndilos del fémur. También esto también, si hay una anteversión aumentada, es decir, de más de 15 grados, se le llama anteversión femoral exagerada. Si está, vamos a decir, neutro o hacia atrás, le decimos retroversión femoral. Entonces, bueno, ya ahora fíjense, aquí está el fémur, ¿verdad? Cabeza del fémur, cuello, trocánter mayor. Este trocánter mayor es lo que nosotros nos palpamos. Ya espero que se hayan palpado aquí debajo de los rollitos, los que son gorditos como yo. Debajo de los rollitos está la cresta ilíaca, y más abajo tenemos una prominencia hacia lateral, que es lo que llamamos cadera, o sea, lo que normalmente las personas llaman cadera, es esta prominencia que es el trocánter mayor. Y desde posterior, bueno, igualmente vemos el trocánter mayor, trocánter menor y la línea intertrocantérica. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, estoy a la orden.